La próxima semana, todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Tenemos las 10 de la mañana, 10 minutos en Colombia, y es un gusto saludarlos en este domingo en Sala de Prensa Blue. Arranca un nuevo mes. Hoy es 1 de febrero y quizás serán unos 30 días, un mes determinante y decisivo para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Camilo Cortés, buenos días. María Camila, buenos días. Decisivo en las relaciones internacionales, sin duda alguna, febrero dará mucho de qué hablar, todo porque a partir del próximo 3 de febrero, una martes, reunión crucial. Bueno, la agenda del presidente Petro arranca hoy. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, estará rumbo a Washington para esa reunión tan esperada con el presidente Donald Trump. Quizás no habíamos tenido un encuentro de nuestro mandatario, el representante máximo del Estado colombiano, con el presidente de Estados Unidos, alrededor del cual hubiera tanta expectativa en las últimas décadas, en la historia reciente del país. Y es que aquí hay grandes interrogantes, y es si el presidente Gustavo Petro va a ceñirse a los intereses nacionales o va a usar lo que muchos llaman esos 5 minutos de fama mundial para nuevamente incidir y reiterar esos discursos tan cuestionados que lo que hicieron fue, como decimos en Colombia, pues avispar, levantar, encender una llama entre los dos países que ha terminado en una hostilidad y en la dificultad diplomática de las dos naciones. Pero también, Juan Camilo, esta semana y este mes se define el futuro político del candidato del gobierno, del pacto histórico de Iván Cepeda. Es una semana pasada por enfrentamientos entre el Ejecutivo y diferentes ramas del poder, las máximas cabezas, no solo de la rama judicial con la Corte Constitucional, que de cierta manera le puso esa pausa por primera vez en la historia a la emergencia económica decretada por el presidente, sino que también se habla que la decisión de la máxima autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, no podría ser en el sentido que espera el presidente Gustavo Petro y por supuesto su candidato. Todo eso lo vamos a analizar en esta jornada de hoy porque, pues, Juan Camilo, estamos en época electoral y muchos dicen que el gobierno está alineando sus filas para emprender una defensa en varios frentes. Una decisión que puede sacudir el tablero sin lugar a dudas. Es una decisión que se viene aplazando. Recordemos, desde la semana pasada, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, esto estaba agendado, María Camila, para el viernes. Después para el sábado. Primero era para el jueves. Exactamente. De jueves a viernes, se esperaba que ayer tomaran decisión. Ayer se reunieron los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero están elaborando con una comisión de 3 magistrados, todos afines o muy cercanos al gobierno, una posición, una postura, un tipo de ponencia para después votarla, y se espera que eso sea mañana. Y decir que la decisión puntual es si Iván Cepeda puede participar o no de la consulta del próximo 8 de marzo. Y ahí hay una posición muy importante y relevante que vamos a traer a la mesa, y es la del doctor Humberto de la Calle Lombana, que como siempre dice que la ley en Colombia tiene su comba. Pueden mirarle entonces jurídicamente las miles de razones por las que Iván Cepeda no podría participar en esta consulta interpartidista, pero que hay que ir más allá, y es mirar el momento político del país. Vamos a tratar todos estos temas y por supuesto también hablar de lo que está pasando en la consulta de centro. Bienvenidos a Sala de Prensa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. 10-13 minutos. Los vamos a invitar también, Juan Camilo, a todos los usuarios y a los oyentes que ya nos están escribiendo aquí en nuestro canal de YouTube, también en nuestra cuenta de X de @BluRadioCo, de Noticias Caracol, a que hagan parte de la conversación de hoy, porque hoy vamos a tratar esos temas en los que el país generalmente está muy, muy dividido. Don Pedro Viveros, buenos días. María Camila, un saludo a usted, a Juan Camilo y a los oyentes, y gracias por la invitación. Bueno, ya con cafecito en mano, como siempre tenemos el atrevimiento de suspenderle su lectura de domingo porque hay varios temas sobre la mesa. No sé por cuál quiera empezar. Empezamos por la reunión del presidente Petro y el presidente Trump. Pues mire, usted me interrumpió, ¿sabe qué libro? ¿Qué está leyendo? Colombia después de Petro, de Hernando Gómez Buendía. Sí. Lo acaba de sacar. Entonces mire que coincide plenamente con la pregunta.
Bueno, sí, de hecho ese está en los que tengo en la lista, pero en lo que pude ver de reseñas plantea Hernando panoramas y análisis muy profundos de lo que ya es como un legado del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda. Mire, María Camila, a propósito de la visita del señor presidente a los Estados Unidos y del libro de Hernando Gómez Buendía de Colombia después de Petro, hay algo que a mí siempre me llama la atención, es que el presidente quiso cambiar la conversación en Colombia, María Camila. Ese fue, digamos, como la lucha política de Petro, y puso unos temas en la agenda que normalmente no eran tratados por pues lo que dice Hernando Gómez Buendía y también la historia de Colombia, que era, digamos, una especie de consenso, entre comillas, entre dos partidos mayoritarios, que era el liberal y el conservador, que lo rompió por primera vez Álvaro Uribe Vélez y después Gustavo Petro. Y mire usted lo curioso, nos está llevando Gustavo Petro al final de su gobierno a presentar y a ponerle atención a ver qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que es la primera vez que un presidente de Colombia, al final de su mandato, deja una interrogación grande para ver qué va a pasar con las relaciones de su gobierno que está terminando, cuando lo normal es que ya el presidente de los Estados Unidos estuviera pensando en el nuevo gobierno. A mí eso me parece muy curioso de lo que ha pasado con la expectativa de esta reunión, María Camila. Sí, don Pedro, aquí hay algo que ha rondado la cabeza. Arranquemos por la planeación de esta reunión y la antesala, llamadas, lobby en el Congreso de los Estados Unidos, pero el gran interrogante y lo que muchos también se pueden preguntar es ¿por qué Trump al final aceptó? ¿Qué puede estar buscando Trump de un presidente, del presidente Gustavo Petro, que al final termina su mandato el próximo 7 de agosto? Ese gana-gana, ¿cómo es? ¿O usted cómo lo observa? Pues mire, a mí primero hay que recordar que quien pidió la cita de manera urgente por todas las vías diplomáticas, según relataron los mismos funcionarios del gobierno, fue el presidente Petro. Trump no llamó a Gustavo Petro, fue Petro el que llamó a Trump. Y ahí ya uno comienza a validar por qué le acepta después la visita. Y a mí me parece que todo esto ocurre con un hecho entre la posibilidad de reunirse o la búsqueda de la reunión y efectivamente la confirmación de ella. Y es lo que pasó en Venezuela, Juan Camilo. A mí no me cabe la menor duda que aquí hay un tema central y es Colombia como bisagra de lo que pasa en Venezuela y de lo que puede pasar hacia el futuro. Entonces, acuérdese que esa frontera son 2.000 kilómetros y ahí se pasan de un lado para otro según su conveniencia carteles de la droga, grupos guerrilleros, bandas delincuenciales, ciudadanos ilegales, contrabando. Entonces esa frontera yo creo que va a ser parte de esa conversación, sobre todo por lo que va a hacer Donald Trump, porque yo le repito que a mí me parece muy difícil comprender que un presidente en el epílogo de su mandato pueda lanzar una política integral a largo plazo en materia de relaciones con los Estados Unidos. Mire, yo le pongo solamente una anécdota. Cuando Andrés Pastrana ganó la presidencia sin haberse posesionado, hizo un viaje a Estados Unidos para hablar con el presidente Clinton y definir, ojo Juan Camilo y María Camila, sin haberse posesionado en el año 1998, y plantearon a partir de ese momento el famoso Plan Colombia. Y eso duró 4 años y después lo amplió Álvaro Uribe, y mire usted lo que pasó pues durante mucho tiempo con ese Plan Colombia. Lo que le quiero decir con esto es que ningún gobierno de Colombia logra con Estados Unidos en el epílogo de su gobierno plantear una larga estrategia de relaciones binacionales con los Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente Petro lo logra. Sí, y es que en eso que usted está diciendo coinciden hoy las editoriales muy interesantes de nuestros dos principales diarios en el país, el periódico El Espectador y El Tiempo. Y quiero, basándome en lo que ellos dicen, especialmente, bueno, el Espectador, por ejemplo, titula "Petro se encuentra cara a cara con Trump y pone en juego la cooperación y su agenda personal". Y El Tiempo, por su parte, resalta que aquí no hay margen de error y lo ve también como una oportunidad. Dice Pedro, la editorial, que el martes en la noche podríamos estar aplaudiendo a un presidente que fue un jefe de Estado y un diplomático que priorizó a su país por encima de cualquier otra consideración. Parece que esta reunión sí es un borrón y cuenta nueva y que podría beneficiar al presidente Petro si sigue la línea de sus asesores, especialmente del embajador Daniel García Peña.
María Camila, yo tiendo a pensar que esta es una reunión diplomática donde quien va a terminar siendo el gran triunfador es el presidente Donald Trump. Desde el comienzo lo fue. Es que la cita la rogó, la imploraron, pero eso no lo digo yo. La canciller Villavicencio, el embajador García Peña, el propio presidente buscó por todos los medios esa reunión. Luego, a mí me parece que cuando usted busca de esa manera desesperada una reunión, quiere decir que el que está del otro lado de la mesa, pues juega con toda la reunión a su favor. Claro. ¿Qué va a ocurrir? A mí no me cabe la menor duda que un señor que acaba de cumplir el primer año de su mandato, como es Donald Trump, o sea, le quedan 3, y Gustavo Petro, que le quedan 6 meses de gobierno, pues ¿quién va a sacar ventaja de esa reunión? Para mí, el gobierno de los Estados Unidos y no Colombia. Y lo digo de la manera más desenfadada, porque es muy difícil que en el epílogo de un gobierno usted plantee una estrategia a largo plazo de las relaciones. ¿No ve que ese señor Donald Trump no sabe quién va a ganar la presidencia? Claro. Don Pedro, aquí es muy curioso, el artículo del Espectador, se los recomiendo, es fabuloso, porque hace un trabajo de reportería a lo largo de estos días para saber más detalles de lo que será esta reunión. Y en ese artículo dicen que de la Casa Blanca la principal recomendación fue: escojan ustedes 3 temas, no más de 3 temas para tratar en la reunión. ¿A qué darle, y precisamente hacia allá va mi pregunta, don Pedro, a qué darle prioridad y a qué no? Por ejemplo, estaba hablando los asesores del presidente Petro, le dicen: no meta lista Clinton no en el despacho Oval, no es métalo en otros espacios, pero no hay. ¿A qué darle prioridad y a qué no? Mire, para mí, pues el tema del narcotráfico, urgente, porque es que ahora ya hay unas cosas que está haciendo el presidente Petro y su gobierno, porque yo creo que eso ya es son medidas anticipatorias. Sí, claro. Ya comenzaron a hacer fumigaciones allá de glifosato. Mire usted, ahí que ya ordenaron eso. Sí. Pero es que le toca, María Camila, porque le repito, el presidente de Colombia pidió la cita. Yo no sé si a veces la diplomacia tiene unos mensajes. Cuando uno pide la cita, le toca llegar allá a decir por qué la pidió. Y la pidió porque la necesitaba. Entonces ya comenzó con el glifosato. Ese es un tema importante de la lucha. Lo otro, Venezuela, pues no me cabe la menor duda que eso va a estar. Porque, hay muchos que temen. Hay polémica. Y de hecho, él está plasmado también en las editoriales de hoy. Y es que de pronto en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Gustavo Petro maneja mucho ese discurso de: tenemos toda la voluntad, pero lo que pasa es que ha habido una narrativa en contra de nuestro gobierno, le han dado mal las cifras. Pero en Venezuela puntualmente ha habido frases como la de esta semana, y es que Nicolás Maduro está secuestrado en Venezuela. O sea, ahí sí podríamos ver el carácter, la personalidad del presidente Gustavo Petro, y ese podría ser uno de los temas en los que los dos mandatarios podrían no encontrar un acuerdo. Pedro. Qué bueno que usted pregunta eso, María Camila. Le voy a decir por qué. Porque el presidente Petro se reunió con sus enconados seguidores, que son muy fuertes y fieles a las banderas del presidente. Y en esa reunión el señor presidente lanzó unos mensajes que, ¿sabe cómo los leí yo, María Camila? Es la forma de electrizar a su sector antes de las rodilleras que se tiene que poner la semana entrante ante Donald Trump, que es, dentro de ese grupo político, el más enconado rival ideológico histórico del sector del señor presidente de la República. Entonces, ¿qué tenía que hacer el presidente? Echar ese discurso a la galería para que sus electrizados seguidores lo aplaudieran antes de lo que va a pasar esta semana, porque yo no entiendo cómo, de otra manera, uno delante de un grupo de seguidores dice todas las cosas que dijo y luego se va a la Casa Blanca, le repito, a hacer una genuflexión que ya él la hizo por medio de la pedida de la cita. Eso es muy duro para los sectores de izquierda radical, María Camila, aceptar esa reunión pedida por el presidente y su líder. Entonces lo que hizo fue sencillamente electrizarlos para que después le perdonen la genuflexión en la Casa Blanca. Así lo leo yo, y por eso esa diatriba y esa cantidad de cosas que dijo el señor presidente, pero luego de una manera muy mansa se va a la Casa Blanca a conversar con su enconado rival, Donald Trump. Don Pedro, son presidentes que han tenido diferencias, y me la voy a jugar con esta pregunta: ¿qué probabilidad ve usted que esta reunión termine como la de Zelensky, por ejemplo, la de Ramaphosa? Porque es que no fue solo esa. ¿Usted ve
O incluso como un pronóstico parecido, ¿o lo ve lejos de eso? Pues mire, yo tengo entendido que va a ser una reunión de 30 minutos. Ya usted ahí ve que cuando le dan a usted 30 minutos, pues hombre, ya se limita la reunión. Y sube otra característica, 30 minutos y sin prensa, es decir, eso que se dio con Zelensky ya en el salón de conferencias, donde se sientan los mandatarios, el secretario de Estado, eso no va a pasar aquí. Aquí, o sea, hay varias características en la línea de lo que usted dice, Pedro. Y tengo entendido que solamente le dejan entrar 2 funcionarios. Sí. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces es una reunión que se reduce a unos temas que previamente ya han conversado las embajadas, los embajadores, los cancilleres, el Departamento de Estado, y simplemente se va a protocolizar las peticiones que tiene Donald Trump, le repito, en esa mesa, inclinada hacia él y a su favor, y ver qué es lo que el presidente Petro le va a entregar al presidente Trump en esa cita obligada, le repito, que pidió el presidente Petro. Yo creo que es el cierre de un gobierno, no es lo de Zelensky. Zelensky tiene una importancia, Juan Camilo, gigantesca en el panorama mundial, que Gustavo Petro no la tiene. Zelensky es una persona que hoy está, imagínense el problema que hay en Europa, con Rusia, Europa, Estados Unidos, y Zelensky está en la mitad. Ese sí es un líder importante con el que tiene que haber unas conversaciones permanentes, largas, serias. El presidente Petro es un presidente que está saliendo de un gobierno con unas diferencias muy grandes y que pidió una cita para ver cómo salva los muebles en un pésimo manejo diplomático que tuvo el gobierno del presidente Petro con los Estados Unidos en el pasado reciente. Pedro, si le parece, hagamos una pausa en el tema de la reunión que tiene todas las miradas y genera la gran expectativa esta semana, y miremos hacia acá, hacia adentro, porque es que no lo quiero dejar ir a que siga con su lectura de hoy. ¿Para qué me mete en política usted, hombre? Pero es que usted y yo hemos hablado mucho de este tema del centro, y mire que el centro parece estar cogiendo otra forma que no se esperaba. Esto que está pasando de cierta manera es inesperado, porque ya estábamos ante un panorama, Juan Camilo, en el que Sergio Fajardo ya había dicho que no iba a ir a consulta. El señor Maurice Armitage negó su participación, y parece que hoy se podría estar concretando eso. Lo que nos dicen a esta hora es que Sergio Fajardo aún no confirma, pero Maurice Armitage sí le dice a la alcaldesa Claudia López que ha sido, mejor dicho, insistente como ella es para lo que se propone en política en esto, que sí participa en la consulta. Una tercería, bueno, muchos dicen que la tercería está también en la gran consulta. Para usted, ¿qué representa que entonces la figura de Sergio Fajardo decida de pronto sumarse al tema de inscribirse el 8 de marzo y hacerse medir? Pues mire, María Camila, a mí me parece que es un costo que va a tener el candidato Fajardo por varias razones. Él ha dicho que no le gustó su participación en la consulta en el 2022. Que salió mal, dijo, eso que le fue muy horroroso. mal y tal. Entonces, primero parte de una premisa que en mi opinión es errada. Ninguna campaña se repite. Entonces, lo que salió mal en el 2022 no quiere decir que salga mal ahora. Pero bueno, ya si él reconstruye y vuelve a decir que sí va, me parece que lo importante es recoger las palabras de que iba a la primera vuelta y que no creía en las consultas, y eso tiene un costo. Pero por el otro lado, que no sea una consulta de urgencia, no, una consulta de emergencia, mejor. Es decir, algo que se armó porque ya las cosas no estaban saliendo bien y entonces tienen que refugiarse estos 3 candidatos a hacer una consulta. Eso tiene un costo. Entonces yo me imagino que el que más beneficiado, si eso sale bien, es Sergio Fajardo, pero también puede ser el más afectado si eso sale mal. Don Pedro, tiene que evaluar muy bien cuál de las dos costos es menor para lo que venga de la campaña de aquí a la consulta, María Camila. Es que del lado de Claudia, la gran teoría, don Pedro, y qué tan de acuerdo está usted, dicen, para que tengamos chance, la única, dicen desde la campaña de Claudia, es ir a una consulta. Unirnos. Exactamente. ¿Usted lo ve así? ¿La única chance para Sergio Fajardo es ir a una consulta? Mire, Sergio Fajardo tiene una marca muy grande en el país. Ha tenido 3 campañas, no estuvo con Petro, no estuvo con Iván Duque. Eso le da mucha, voy a decir ese término, limpieza política para su discurso. Vamos a ver si esa limpieza política de no haber estado ni con un gobierno ni con el otro le favorece para juntarse con 2 personas que por lo menos Claudia López ha tenido un desgaste y se ha desperfilado porque no ha logrado decir que sí votó por Petro, pero después que no votó por Petro y no le gusta el gobierno.
eso la encasilló a ella en un escenario donde ella es como la especie de petrista, entre comillas, de esa consulta. Sí. Entonces yo no sé si Sergio Fajardo quiera meterse en esa consulta donde perfectamente pueden encasillarlo ya con un sector. El doctor Maurice Hermitage ha hablado muy bien del gobierno de Gustavo Petro, lo cual no es malo, pero entonces los encasillan ya como unas personas que tienen una base en un sector político, y eso tiene que evaluarlo muy bien el doctor Sergio Fajardo si quiere, repito, desgastarse en una consulta que negó el procedimiento, que dijo que se iba a primera vuelta, y ahora parece, voy a volverlo a decir, la limpieza de su ideología de pronto termina siendo usada para unos sectores que han tenido una tendencia, en mi opinión, marcadamente petrista. Sí, se está jugando harto el profesor Fajardo con esta decisión. Pues don Pedro Viveros, lo dejamos seguir con su lectura de domingo y le agradecemos mucho por acompañarnos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Gracias, Mara Camila, Juan Camilo, y a los oyentes. Un abrazo. Pedro Viveros, analista político de Blue Radio y Noticias Caracol, en Sala de Prensa Blue. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La isla que aparece y desaparece en el Caribe, Bermeja, fue registrada por mapas antiguos, pero hoy nadie la encuentra. ¿Existió o fue un error cartográfico? En Blue le ponemos cara a la radio. El reloj biológico que revela tu edad real. Un nuevo examen mide tu edad biológica y esta puede ser muy diferente a la que aparece en tu documento. Este mide el desgaste celular y analiza cuánto estás envejeciendo realmente. ¿Y tú te animarías a saber tu edad interna? En Blue le ponemos cara a la radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Frutos secos, pescados y frutos rojos no solo son alimentos deliciosos. Estudios recientes han demostrado que mejoran la memoria, la concentración y la plasticidad del cerebro. Esto gracias a que tienen antioxidantes, omega 3 y componentes que estimulan las neuronas. En Blue le ponemos cara a la radio. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos... 10 de la mañana, 33 minutos. Entonces, Juan Camilo, vemos que mientras está agitada el tema de, la diplomacia de cara a la reunión del presidente Petro con el presidente Donald Trump este martes, y la expectativa sobre lo que pueda pasar, hay un tema, usted mencionaba algo clave de la editorial del periódico El Espectador, que también describe no solo lo que se pone sobre la mesa, sino cómo los dos mandatarios, siendo de corrientes tan distintas, terminan siendo similares en sus rasgos de personalidad, y eso podría jugar en contra de lo que es un desarrollo pacífico del encuentro. Exactamente. Varios datos que también ha entregado El Espectador. El tema del gesto del gobierno nacional esta semana con la extradición de Pipe Tuluá, por ejemplo. Tuluá. Van con un dato listo. El Ministerio de Justicia, se han firmado 600 extradiciones, 500 pedidas por Estados Unidos. El tema de política antidrogas entra a sustitución de cultivos, también una entidad fundamental en lo que es el diseño de esta reunión.
Y, por supuesto, entonces vamos a ver cuáles son los temas prioritarios en esta agenda internacional, pero también agitada está la agenda política, María Camila. La agenda política, y vamos a hablar con una de las protagonistas de las noticias políticas hasta ahora en Colombia, 1034, candidata del movimiento Imparable, Claudia López. Bienvenida a Sala de Prensa Blue. María Camila, amigos todos, muy buenos días. Bueno, hoy nos levantamos leyéndola. De hecho, esta semana la hemos tenido muy presente porque, y lo destacamos de entrada, usted ha sido incansable en buscar que se logre esa consulta de centro. La vimos en el tablero aquí con Juan Camilo exponiendo las razones, la foto que sería el ideal del tarjetón. Y pues sí, hay que de entrada, Juan Camilo, reconocérselo a Claudia López, porque es que Maurice Armitage ya estaba fuera de ese tarjetón y acaba de revivir, ¿no? Así es que la que persevera alcanza, y yo, por algo nuestro movimiento se llama Imparables, porque es que nos describe, eso es lo que somos. Así somos los colombianos, berraquitos, echados para adelante, camelladores, y la pelea es peleando, como he dicho yo. Yo creo que es bueno para el país, vuelvo y lo insisto, es bueno para la democracia colombiana, que el 8 de marzo los ciudadanos reciban 3 tarjetones, uno de ellos el de consulta presidencial, y quienes tienen una opinión más de derecha y uribista encuentren una opción en el tarjetón para escoger su candidato. Eso es perfecto para la democracia. También es bueno que encuentren una consulta para escoger el candidato de la izquierda y de Petro. Lo que sería un crimen es que no encuentren ninguna otra opción de las mayorías de Colombia que no están ni en un extremo ni en el otro. Y yo creo que dar esa tercera opción, esa tercera consulta, es indispensable para que la democracia colombiana quede configurada como una democracia normal, sin mafias, sin conflicto armado, sin las tragedias en las que ha vivido Colombia. Lo normal es que se vaya configurando un espectro de derecha, de centro izquierda, izquierda. Eso es lo normal. Así es como las democracias debaten, toman decisiones, hacen coaliciones, progresan. De manera que yo he insistido en esa tercera consulta. Me alegra mucho empezar este domingo con la muy buena noticia de que mi buen amigo Maurice Armitage, un gran empresario, exalcalde de Cali maravilloso, haya tomado la decisión de estar en esa tercera consulta, y además me ayude ahí con un empujoncito con Sergio, al que le mandó un mensaje también muy amoroso para que se decida esta semana. Sí, precandidata, después de ese no tan tajante que vimos en redes sociales del doctor Armitage, ¿hubo charlas? Es decir, ¿usted siguió llamándolo, tratándolo de convencer para ver el resultado que estamos viendo hoy a través de redes sociales? Ah, claro, no, yo no he parado un minuto. Yo no he parado un minuto de caminar, de salir, de recorrer las calles, de hacer muchas llamadas, de tomarme muchos tintos, porque pues así es como se logran las cosas, es haciéndolas, es trabajándolas, es tratando de entender las razones de diferentes personas y cómo se pueden concitar. Así que mejor no pudo empezar este domingo, espero que termine todavía mejor y que tengamos una buena decisión al inicio de esta semana. Sí, ahí por lo que usted nos dice, uno alcanza a inferir, Juan Camilo, que está pasando mucho mientras hablamos en este momento en el tema de la consulta, pero también uno entiende un poco la indecisión del profesor Fajardo, no solo por sus declaraciones, alcaldesa, sino porque ustedes también han tenido diferencias bien fuertes después incluso de esa arañada que le pegaron a casi pasar a segunda vuelta en el año 2018. ¿Qué cree que es lo que más le ha costado a él para poder dar el sí final y a qué acuerdos o qué compromisos han llegado? Porque ahí se tienen que poner compromisos sobre la mesa. María Camila, yo te diría que digamos las diferencias o controversias personales o públicas que habíamos tenido totalmente superadas, ¿sabes? De eso no depende nada. Eso no tiene ya nada que ver. Los dos somos adultos y entendemos que pues así son las discusiones entre adultos. Uno a veces tiene coincidencias, a veces tiene roces, pero pues no por eso deja de compartir un propósito. Así que eso superado, eso no tiene nada que ver, eso bien. Pero hay otras consideraciones, como tú dices, otras consideraciones legítimas. O sea, no, yo no digo que, yo estoy muy convencida de que esta es una gran opción necesaria, pero no quiere decir que esté exenta de riesgos. Hay diferentes riesgos que hay que analizar, que hay que sopesar bien. Eso es lo que Sergio estaba haciendo con su equipo y es lo normal. Es que yo conversé con él de este tema. Yo había conversado con Sergio desde el año pasado varias veces. Terminé el año con una muy linda conversación con él. Pero de la consulta como tal, en detalle,
pues conversé la semana pasada. Entonces, pues claro que él tiene que sopesar varios elementos, nosotros también. Morris hizo lo propio, o sea, no vas a creer que Morris llegó a esta decisión hoy en la mañana, pues tuvo que sopesar muchas cosas con su equipo, con su familia, con sus colegas, en fin. Igualmente Sergio, entonces, pero pues llegó el momento de tomar una decisión. Y en eso estamos, sopesando los factores, y yo estoy muy optimista y muy ilusionada de que vamos a lograr concretar esta alternativa. Precandidata, hace 4 años, y aquí lo que uno escuchaba de Fajardo citaban lo que había pasado hace 4 años con la consulta, y lo que dicen es, eso salió mal, eso salió muy mal. ¿Qué lo hace pensar que este año será distinto? Dicen no todas las campañas son iguales, por ejemplo. Ese es el argumento que aparece. Pero ¿por qué este año puede salir bien esto? Hombre, no solo todas las campañas. Cada minuto de la vida es distinto al anterior. Entonces, pues así es la vida, ¿verdad? Todos, es como cuando usted tiene una tusa. No por eso usted se queda soltero para toda la vida, pues no vuelve a creer se en el enamora, amor, ¿cierto? Por muy entusado que usted esté, pues usted supera la vaina y se venga en qué me equivoqué, qué pasó, aprende, se levanta y sigue hasta que se consigue el amor de su vida. ¿Y usted le ha dado ese ejemplo al doctor Fajardo? Así es la vida. La vida es así. En la vida uno tiene aciertos, tiene errores, tiene cosas que planea con mucha ilusión y salen muy bien. Entonces, Sergio siempre me dice, yo tengo un lugar en mi corazón del 2018 contigo que para mí es de los momentos lindos de la vida. Y yo le digo, Sergio, yo también, pero yo no te estoy invitando a que invoques algo lindo del pasado. Yo creo que cuando uno se queda en el pasado, se murió. El pasado ya no existe. Lo único que tenemos es el hoy. Y de lo que hagamos hoy, depende qué futuro y mañana vamos a tener. Hoy, aquí y ahora, Colombia está viviendo un proceso que a mí no me asusta, me ilusiona. Está viviendo un proceso de alternancia en el poder, después de haber tenido la fuerza más antagónica que haya tenido en su historia en el gobierno nacional. Con aciertos y desaciertos, con inclusión de gente que estuvo muy excluida y con logros importantes como la reforma pensional o laboral y con desaciertos lamentables en materia de corrupción, salud y seguridad. Sí. La vida va a seguir. Colombia va a aprender en su democracia que puede tener fuerzas muy antagónicas y hay democracia, hay elecciones y hay transición en el poder pacífica. Sí. Y después de guerrillas y paras, ya no hablamos de eso. ¿No les parece una dicha? Ya no hablamos de que los protagonistas sean las carteles, ni los narcotraficantes, ni los paras, ni las FARC, ni las guerrillas, ni las AUC. Hablamos de que aquí hay partidos de derecha y uribistas que van a ir a hacer una consulta. Candidata. Y hablamos de que hay otros candidatos de izquierda que lo van a hacer. Lo propio, lo lógico, es que las mayorías ciudadanas que nunca hemos empuñado un arma, ni matado a nadie, ni nos hemos robado un peso jamás, sino que hemos trabajado duro para sacar a nuestras ciudades y al país adelante, tengamos una tercera opción en ese tarjetón. Pero mire, candidata, que el reto enorme es precisamente no encasillar, y esto se lo han dicho mucho usted y el profesor Fajardo en los últimos días, es no encasillar a la gran consulta por Colombia en la derecha, porque hay quienes creen que ustedes, en lo que representan como centro, se disputan ese mismo votante que todavía no sabe por quién votar con el que salga de esa consulta, porque hoy a todas luces el candidato de la derecha, y lo dicen las encuestas, es Abelardo de la Espriella. Entonces, ¿por qué cree que la tercería iría más hacia ustedes y no hacia la gran consulta por Colombia? Todas esas, las valoraciones que tú hagas o lo que yo te pueda contestar, pues es perfectamente legítimo, pero aquí en la democracia solo hay un jefe, que son los ciudadanos de Colombia, que con su cédula van y toman una decisión y acaban todas estas interpretaciones que aquí estamos dando. Yo creo, eso es innegable, lo creo yo, pues, que aquí el líder de la izquierda se llama Gustavo Petro, ¿quién duda de eso? Y el líder de la derecha se llama Álvaro Uribe, pues ahora nos dio pues por ocultar a Álvaro Uribe, como si diera pena. No, él es el líder de la derecha, se ha ganado ese puesto trabajando y duro. Y dirige esa sección, y en esa sección pues tiene varios candidatos, unos en una consulta, otros por fuera de una consulta, pero que Álvaro Uribe es el líder de la derecha, pues eso sí a mí no me vengan a decir ahora que no.
claro que es el líder de la derecha. Como Gustavo Petro es el líder indiscutible de ese sector más de izquierda. Y hay otros que no tenemos jefes, que somos muchos ciudadanos pares, como Morris y yo somos pares, como Sergio y yo somos pares. No tenemos jefes, no tenemos caudillos. Para quienes queremos una política de soluciones y no de venganzas de caudillos, pues tenemos que tener una opción en ese tarjetón. Y sí, los ciudadanos decidirán. Los ciudadanos decidirán, como han decidido los protagonistas, en qué espectro se quedan y en qué grupo compiten. Sí. Precandidata, usted a través de su cuenta de X, agradeciéndole a Mauricio Hermitage, en el segundo renglón dice: la sabiduría no se improvisa. Mil gracias, querido Mauricio Hermitage, por aceptar estar juntos con Sergio Fajardo en una tercera consulta. Dice: te reitero que Leonardo Huertas y yo estamos firmes e ilusionados de ir juntos a esa consulta. En el segundo renglón ese segundo párrafo me llama la atención, doctora López, y la pregunta se la va a hacer muy concreta. ¿Qué tan cerca está hoy Sergio Fajardo de esa tercera consulta, de acuerdo a lo que he dialogado? Tan bella, muchas gracias. Estaba saludando aquí a una señora que me encontré en la calle. Mira, tercera consulta va a haber. Yo lo he dicho reiteradamente, lo dije en el tablero de Caracol, y vuelvo y lo reitero aquí. Leonardo Huerta, exsecretario de Educación de Pereira, defensor del pueblo en materia de salud, hizo una gran labor allí, y yo estamos confirmados. Y nos vamos a inscribir esta semana a la consulta. Lo que está en ciernes, ya está Morris también. Sí. Ahí falta uno, al que invitamos, que es Sergio. Falta uno. Candidata. Y debo decirlo con toda claridad, todos queremos que él esté, todos queremos que él esté. Y nos ilusiona que esté. Y entendemos sus preocupaciones y hemos estado precisamente valorándolas y viendo cómo entre todos logramos resolver esas preocupaciones, que no sean solo de Sergio. Si uno va a hacer un equipo, pues las preocupaciones son de todo el equipo, claro, y se resuelven en equipo. Entonces, en eso estamos, ese es el proceso y vamos muy bien. Miren que esto hace 2 semanas no existía. Y miren dónde vamos. Así que la pelea es peleando, vamos para adelante. Le quiero preguntar, esto parecería lo menos importante, pero no lo es, porque mire, nada más en lo que está el Frente por la Vida en su consulta con el tema de Cepeda por los rollos jurídicos, y es, ¿cuál sería la figura de Sergio Fajardo? ¿Cuál sería la cobija, la sombrilla de Sergio Fajardo para inscribirse a la consulta? Eso es parte de los temas que él y su equipo y nosotros también estamos analizando. Claro. Pero te diría simplemente que alternativas hay con total viabilidad jurídica, sin problema alguno. Ah, bueno, entonces tienen ya el camino definido. Y le quiero preguntar, estos días aquí en el tablero de Noticias Caracol se puede conversar como tras bambalinas con varios de los candidatos. Y le quiero preguntar por uno que parece estar interesado en aterrizar ahí donde ustedes, y es Luis Carlos Reyes. Hombre, yo por Luis Carlos tengo un gran aprecio, pero no he conversado con él. Nunca lo menciono, no porque tenga nada contra él, por todo lo contrario. Le tengo un gran cariño y respeto, pero no he conversado con él de este tema hasta el momento. Bueno, y se les fue Cristo, ¿no? ¿Y eso cómo lo tomaron ahí en la consulta? Cristo finalmente en la otra consulta. Está bien, no hay lío. O sea, parte de lo que ha ocurrido, y yo creo que eso es bueno, es que aquí cada quien ha ido tomando sus decisiones de en qué grupo está. Y entonces, pues, Juan Fernando valoró muchas cosas también, sé que las valoró muy seriamente y muy rigurosamente, y decidió estar en el grupo del petrismo. Listo, perfecto. Como otros, no sé, como otros decidieron estar en el grupo de la consulta del uribismo y la derecha. Y bueno, está bien, digamos, eso está bien. Aquí cada quien decidió en este momento de la verdad, cuando tiene que escoger en qué grupo se queda. Sí. ¿Listo? Y ustedes me oyeron, no todo el año pasado, toda la vida. Yo he dicho, yo estoy en un grupo que es el de las mayorías de Colombia, que no están ni en la venganza del petrismo ni en la del uribismo. Voy a bregar a organizar ese espacio. Claro. Y en eso estoy. Precandidata, ¿usted espera la próxima semana tener esta confirmación o cuándo? Pues la próxima semana nos tenemos que inscribir. Toca antes de... Exactamente. Y no lo vamos a dejar para el último día, eso sí se los puedo decir con toda claridad. Antes del 6, entonces.
No lo vamos a dejar para el último día. Pues, candidata Claudia López, ha sido un gusto conversar con usted aquí en Sala de Prensa y estamos muy atentos. Yo siento, no sé, dígame si me equivoco o no, yo siento que esto va a ser noticia de hoy, de la jornada. Va a ser noticia, sin duda, muy pronto, y va a salir muy bien. Y va a ser una buena noticia. Bueno, eso parece más un sí que un no, entonces pues estaremos muy pendientes del resultado de esa insistente. ¿Para qué? Pero usted ha sido muy insistente en que esta tercera consulta se conforme y estaremos muy atentos, candidata. Gracias. Un gran abrazo, mil gracias y buen domingo para todos. Claudia López en Sala de Prensa Blue. Y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. ¿Por qué muchas veces amo a mi pareja, pero no me siento feliz cuando estoy junto a ella? Una buena pregunta, ¿verdad? Te voy a explicar. Nosotros somos 3 en 1. Somos cuerpo, alma y espíritu. Estamos muy 10 de la mañana, 51 minutos. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Muy buenos días, María Camila, Juan Camilo y a toda la audiencia. Gabriel, ¿escuchó a la exalcaldesa Claudia López? Sí, pude escuchar una parte de la entrevista. Eso va para esa, ¿no? Como decimos en Colombia, va a haber consulta de centro. Pues todo parece indicar que sí, María Camila, pero es importante también advertir que la última palabra la tendrá Sergio Fajardo, independientemente que vaya o no cuando vaya. Yo le digo es que parece que Fajardo va para esa consulta. Sí, pero todavía no ha tomado la decisión y las matemáticas todavía no le cuadran. Así que yo esperaría al final de esta semana, porque todavía incluso dentro de los sectores fajardistas hay voces que cuestionan la posibilidad de que Fajardo participe. Así, María Camila y Juan Camilo, en principio sea una movida lógica de cara a las encuestas que han salido, a la información que se tiene y a las dinámicas políticas. Pero yo no estaría tan seguro y yo esperaría hasta el próximo viernes para confirmar efectivamente esa noticia. Mire, don Gabriel, que ahorita me pareció muy valioso cuando la precandidata López nos decía, esto la semana pasada iba en nada, esto empezó muerto y mire ya dónde vamos. Parece que Hermitage le da vuelve otra vez a darle ese empujón a la tercera consulta, ¿no? Es decir, esto parece que va cogiendo un poquito más de forma. Sí, sin lugar a dudas, y repito, también la coyuntura política donde el centro parece desvanecerse, donde parece estar excluido de la conversación política, sin lugar a dudas es un incentivo para pensar en mecanismos de no desaparecer y estar presentes en el tarjetón, pero les repito, con mis fuentes consultadas creo que esa decisión todavía no está tomada y no está tan cerca como parece. Y acuérdense ustedes del dicho, el pan se quema en la puerta del horno. Sí, y el de don Pedro Viveros que dice que en política solo se puede hablar de que ya pasó lo que acaba de pasar, porque o si no todo cambia. Gabriel, pero hablemos, yo también he hablado con mucha gente de la campaña de Sergio Fajardo que sí, que pone resistencia al tema de unirse nuevamente con Claudia López. Además, él tiene un tema particular y es que mantiene mucha de la gente que viene haciendo política con él desde ese episodio del 2018, pero el punto es aquí también que muchos dicen que no tiene opción. ¿Cómo se le va a ver a Fajardo decir que no a una consulta e irse solo cuando se hace constantemente ese llamado a la unión, a la unidad, a mirar un camino común para darle una opción válida a Colombia y que se vaya solo a primera vuelta? Es que también está como contra la pared. Sí, pero yo creo que en política ceder ante las presiones también tiene un riesgo muy grande. Y déjenme, María Camila y Juan Camilo, exponerles algo, y es que
eso de que Fajardo no ha buscado tender puentes es parcialmente cierto y parcialmente falso. En diciembre se tuvieron conversaciones con los que actualmente, o la mayoría de los que actualmente hacen parte de la gran consulta, y no se logró concretar el mecanismo que hubiera sido a través de una encuesta, y eso fue un hecho desafortunado que obviamente llevó a que los 9 miembros de la gran consulta se organizaran en una consulta que parece tener bastante oxígeno, y se aisló a Sergio Fajardo. Después está el hecho de que Cristo y Murillo aparentemente no estarán en la consulta de centro, sino que se irán a la consulta por la vida, que es la consulta de la izquierda, lo cual le quita ese factor petrista que es irreconciliable con Sergio Fajardo. 8 años ha expresado su posición, ha sido muy crítico del gobierno del presidente Petro, y no tendría presentación que participar en una consulta con exministros del gobierno Petro. Y eso es lo que permite abrir, digamos, una luz de esperanza frente a la consulta. Sin embargo, concluyo con esto, María Camila, y es: ganar una consulta no necesariamente es bueno si no se gana en ciertas condiciones. Es decir, el día que tengamos 3 consultas, pero que la consulta de la izquierda, la gran consulta, llamémosla de la centroderecha, arrasen, y la consulta del centro no pueda superar en términos de votos, y que incluso Sergio Fajardo ganando, pero no ganando 90-10, 80-20, saque un número de votos que, si bien no es despreciable, es muy inferior a los votos obtenidos por los ganadores de las otras 2 consultas, le resta viabilidad política. Entonces, en este caso, participar en una consulta y ganarla no necesariamente resuelve el problema, sino que, al igual de lo que pasó en el 2022, incluso puede definir su derrota anticipada. Entonces, yo creo que por ahí va el cálculo, María Camila y Juan Camilo. Ahora, hay un factor que nosotros no sabemos y que vamos a conocer mañana, y es si Iván Cepeda no puede participar de la consulta de la izquierda, ¿a Sergio Fajardo le conviene o no le conviene participar de la consulta? Y ahí están puestas todas las miradas. Si Iván Cepeda no puede participar de la consulta de la izquierda y queda por fuera del tarjetón del 8 de marzo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, quizás Sergio Fajardo tenga un incentivo adicional para no estar en una consulta y poder decir: aquí las 3 cabezas de las encuestas no van a participar de las consultas pierden fuerza y se rebaraja el panorama político. Yo quiero meterlo, don Gabriel, precisamente a ese tema que usted tocaba más a fondo, y es el tema de Iván Cepeda. Mañana lunes vamos a tener a la expectativa de esta decisión, si puede o no participar de esa consulta del 8 de marzo. ¿Qué implica que el CNE y la respuesta sea no a la participación de Iván Cepeda a esa consulta? ¿Usted cómo cree que eso cambia el tablero político? No, yo creo que, a ver, de interpretaciones jurídicas uno podría sacar cualquier decisión, ¿cierto? Pero el hecho de excluir a la figura más representativa de la izquierda, que ya se midió y que tiene un caudal importante de votos, no solo tendría un impacto político y en las narrativas del oficialismo que inmediatamente entrarían a señalar que se están socavando los derechos de participación democrática del máximo exponente de la izquierda para las elecciones del 2026, y que hay justamente un interés en impedir su candidatura, lo cual ya anticipa, y ya lo ha dicho Iván Cepeda, que no solo recurrirá a acciones judiciales como la acción de tutela, sino que convocará a las manifestaciones y protestas. Y esto le puede dar un oxígeno adicional, un momentum, porque despierta la indignación de sus bases y de su electorado, lo martiriza en términos políticos electorales. Entonces esto puede ser un juego de doble filo, pero por otro lado hay una consecuencia práctica directa, y es que las personas que sí participen en la consulta necesariamente tendrían que ir a primera vuelta, lo cual le restaría la capacidad de tener apoyos de Roy, por ejemplo, de Cristo,
de Romero, que en todo caso, si bien no marcan muchos puntos, sí tienen estructuras, sí tienen enlaces con los partidos tradicionales que todavía no han tomado partido de cara con las elecciones. Y obviamente habría que ver si un Roy Barreras, por ejemplo, puede sacar un número importante de votos y comenzar a configurarse como una tercería. Entonces, definitivamente esto tendría efectos políticos claros y efectos prácticos claros de cara a la primera vuelta. Ya veremos, Gabriela, hay todavía mucho ahí pendiente por definirse, pero le agradecemos mucho habernos atendido estos domingos aquí en Sala de Prensa. Y María Camila, Juan Camilo, para ustedes y para toda la audiencia, un feliz lluvioso domingo. Una pausa para el corte informativo y ya regresamos. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Contiene antioxidantes, mejora la concentración y eleva el sueño, pero en exceso puede aumentar la ansiedad y alterar el sueño. Colombia tiene uno de los cafés más reconocidos del planeta, símbolo de identidad y cultura. Pero ¿tú cuántas tazas de café necesitas para tener energía en todo el día? En Blue le ponemos cara a la radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. ¿Qué hace una persona casada que es infeliz? O sea, esa persona que viene y me dice, Lina, soy infeliz en mi matrimonio. Ok, puedes. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. A las 11 de la mañana, 2 minutos, actualizamos las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención porque 3 personas fueron asesinadas en hechos que son investigados por las autoridades y que aún no han logrado establecer qué ocurrió en la madrugada de hoy en zona rural del municipio de Mayama, en el piedemonte costero nariñense. Winston Viracachá. Sin identificar, permanecen los cuerpos de 3 personas que fueron asesinadas con impactos de arma de fuego en la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la zona rural del municipio de Mayama. Esto es en el piedemonte costero nariñense. Giovanni Muñoz, alcalde de Mayama, le dijo a Blue Radio. Eso fue en el sitio exacto del punto de Chupunés, más arriba de la estación de policía, como a unos 300, 400 metros. Aparentemente estaba funcionando un billar en ese sitio y más o menos en horas de la madrugada. Me comenta la fuerza pública que fue en horas de la madrugada que se presentaron esos hechos. Ahora, las 3 personas son hombres y fueron ultimados a bala. Sí, son con impacto de bala y son 3 personas de sexo masculino. El mandatario municipal dijo que se desconoce si los 3 hombres pertenecen a algún resguardo indígena del municipio de Ricaurte. Winston, gracias, y fue condenado a 24 años de cárcel, uno de los cabecillas más peligrosos del Clan del Golfo, que se vio directamente relacionado con varios asesinatos en el municipio o en varios municipios de Casanare. Laura Olarte. Felipe, hablamos de alias Samir, identificado como José Antonio Hernández Pérez, un cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, a quien se le atribuye una ola de violencia generada entre el año 2020 y 2021 en el departamento de Casanare. Entre los crímenes más conocidos se encuentra el del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Suciana en Tauromena,
Julio Velázquez Martínez, asesinado el 7 de diciembre del 2020. La víctima se encontraba en un taller de ornamentación cuando varios hombres llegaron al punto de una motocicleta y le dispararon al líder, acabando con su vida a causa de que el líder se negó a trabajar con la organización criminal. Como este y otros casos se registraron en el departamento de Casanare, un escenario que dejó al menos 21 crímenes en Yopal, en Maní, en Villanueva, en Tauramena, en Poré y en Orocue, para demostrar así el control territorial que tenía este grupo armado en la zona. Finalmente, a José Antonio Hernández Pérez, alias Samir, se le fueron imputados los cargos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, todas las 3 conductas agravadas, y fue condenado así a 24 años y 10 meses de prisión debido a que por medio de un preacuerdo aceptó las responsabilidades de los asesinatos. Felipe. Laura, gracias. Y un conductor ebrio terminó dentro de un local en cabecera de Bucaramanga por evadir un control de tránsito en el Parque San Pío. El conductor dio reversa y chocó en 3 ocasiones hasta estrellarse contra un salón de belleza, por lo que los comerciantes afectados exigen el pago de los daños. Alex Salamanca. Felipe, Gregory Báez, venezolano que hace 8 años montó su salón de belleza en Cabecera, prestigioso barrio de Bucaramanga, espera que los papás del joven que en estado de embriaguez dañó su local evadiendo un control de tránsito le pague los gastos de los daños. Así narró lo sucedido. Un borracho, alguien que se fue, se tomó demasiado, y él cuando vio que había el retén de tránsito le dio en reversa el carro a lo que le daba el carro, y se estrelló primero contra un árbol. Eso no le bastó y luego volvió a retroceder y destruyó todo mi local. Luego volvió como a echar hacia adelante y luego volvió a retroceder a lo que le daba el carro y destruyó también el local de al lado. El segundo local es una cafetería. Afirmó que con esfuerzo llegaron a trabajar a Bucaramanga frente a la situación de su país para perder su sustento en medio de una responsabilidad de otros. Alex, gracias. 11 de la mañana, 6 minutos, y en las últimas horas fueron incautadas por las autoridades 200 kilos de marihuana y más de 70 kilos de base de coca. Julio Díaz. Las autoridades en el Huila le siguen cerrando el paso a las estructuras del narcotráfico que delinquen en el sur del país. En un puesto de control instalado en la vía que de Pitalito comunica con la ciudad de Mocoa, tropas del Batallón Magdalena del Ejército Nacional incautaron 215 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular. En otro operativo en carreteras del sur del Huila, los militares detuvieron un automóvil en el que hallaron 70 kilos de pasta base de coca provenientes del Putumayo, procedimiento que dejó además 2 personas capturadas. Brigadier General César Augusto Suárez, comandante de la 9ª Brigada. Estos paquetes contenían marihuana, 215 kilos aproximadamente. La 9ª Brigada continúa con el compromiso de debilitar las economías ilícitas en el departamento. Estos 215 kilos tienen un valor aproximado en el mercado de más de 300 millones de pesos. Otras incautaciones de base de coca y marihuana se han desarrollado en los municipios de Isnos, Palermo, Teruel, Paicol y La Plata. Cabe recordar que en lo corrido del 2026, la policía y el ejército han incautado alrededor de 650 kilos de estupefacientes que pertenecerían a grupos armados residuales. Julio, gracias. Y los bloqueos en la vía a Buenaventura dejaron pérdidas millonarias que afectaron al comercio local y al turismo durante este fin de semana, además de generar serias afectaciones en el puerto por retrasos en la entrada y salida de mercancías. Alejandro Muñoz. Los bloqueos registrados durante los últimos 2 días en la vía Buenaventura por parte del gremio de transportadores de carga dejaron pérdidas millonarias para el comercio local y el turismo este fin de semana. Según los gremios, solo el comercio local sufrió afectaciones superiores a los 1.200 millones de pesos por cada día de bloqueo, impactando principalmente a pequeños comerciantes, tenderos y restaurantes. Ante esto se refirió Javier Ocampo Quintero, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Las pérdidas son incalculables entre el 200 millones para los comerciantes. Recuerde que el mayor empleador de Buenaventura es el pequeño comerciante. Fuera de eso, los productos que no llegan, fuera de eso, los restaurantes, las pérdidas son incalculables por la falta de gas. Lo más delicado aquí es fin de semana vienen muchos turistas en las playas de Juan Chaco, Ladrillero, La Bocana y Buenaventura. Las pérdidas son incalculables. El sector portuario también registró afectaciones. Según el dirigente gremial, entre 2.000 y 2.500 tractomulas dejaron de entrar y salir con productos de exportación e importación. Esto además afecta a los motoristas en la carga y descarga de los contenedores, que los obliga a permanecer hasta 3 días en espera, asumiendo gastos de alojamiento y alimentación.
Alejandro, gracias. Y el Papa León XIV expresó su gran preocupación por el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos. Sofía Vargas. Así es, Felipe, esto lo dijo en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Recordemos que el llamado al diálogo del pontífice se da luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la posibilidad de imponer aranceles a países que suministran petróleo a Cuba, lo que podría agravar la situación económica y social que ya vive la isla. El mensaje de los obispos cubanos al que se sumó el pontífice manifestaba la urgencia de cambios estructurales y de un diálogo profundo sin violencia. Los obispos ya advirtieron sobre el riesgo del caos social y sufrimiento si no se atiende la necesidad de la población y recalcaron que el diálogo debe ser una prioridad para evitar más dolor. El Papa León también hizo un llamado pastoral sobre pedir a los líderes del mundo actuar con responsabilidad para evitar consecuencias negativas en la vida cotidiana de la población más vulnerable. Sofía, gracias. Y en deportes, el Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano y se mantiene segundo en la tabla de clasificaciones con 54 puntos, a uno del líder, el Barcelona, que es primero con 55 puntos. Gerardo Soja. Victoria ajustada del Real Madrid en la Liga. El equipo blanco venció 2-1 al Rayo Vallecano. En el 11 de Madrid estuvieron Kylian Mbappé y Vinicius Junior. El primer golpe llegó temprano. Vinicius Junior abrió el marcador en el minuto 15 para el Real Madrid. El Rayo respondió en el segundo tiempo. Jorge de Frutos igualó el partido en el minuto 49, poniendo el 1-1 y devolviendo la atención al encuentro. La victoria se definió al final en el tiempo suplementario del segundo tiempo. Mbappé convirtió un penalti y selló el 2-1 definitivo para el Real Madrid. En números de la temporada, Mbappé suma 21 puntos en esta liga y 22 goles. Con este resultado, el Real Madrid queda segundo en la tabla con 54 puntos. Gerardo, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. 11 de la mañana, 11 minutos, y quizás, Juan Camilo, la noticia más importante con la que cerramos la semana fue la decisión de la Corte Constitucional de poner freno, de suspender provisionalmente la emergencia económica del presidente Gustavo Petro, una figura utilizada por primera vez. Es una medida histórica, pero que también respondía al alto riesgo de esa medida. Y dice la Corte Constitucional, los 6 magistrados que votaron a favor de esta suspensión provisional, que se suspende un daño, un tema que podría generar daños profundos para el país a futuro, principalmente en el tema económico. Y que puede ser un presagio de lo que puede ser la decisión de fondo, ¿no? Que es lo que han dicho analistas. Como usted lo marca, la decisión fue 6-2. Los 2 que votaron en contra fue Vladimir Fernández, que fue ternado por el gobierno nacional, y Héctor Carvajal, también internado por el gobierno de Gustavo Petro. Eso muy seguramente hubiera sido 7-2, pero recuerde usted que finalmente el magistrado Ibáñez fue recusado y no pudo hacer parte activa de la votación. Pero el tema aquí también de fondo, Juan Camilo, es mirar qué implicaciones tiene que la Corte haya utilizado esta figura excepcional para detener este decreto y lo que va a pasar, porque es que ya había un recaudo de más de 800.000 pesos por cuenta de 800.000 millones de pesos por cuenta de los impuestos que ya estaban corriendo desde este año. Entonces es importante también conocer qué implicaciones y qué efectos inmediatos o en el mediano plazo tiene práctico, esta suspensión. María Camila, el trago, por ejemplo, ya estaba más caro. La botella de aguardiente, hay una famosa rueda de prensa en Antioquia que estaban diciendo ya la botella de aguardiente pasó de 60.000 a 80.000 pesos. Todo eso
pues la gente se pregunta, por ejemplo, si pueden ser o pueden regresar todos esos impuestos que ha recaudado el gobierno. A veces la respuesta es no, en algunos de los puntos, ¿no? Claro, pero entonces, si le parece, hablemos de esto con un experto, un amigo de esta casa, el doctor Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Doctor Mejía, qué gusto volverlo a saludar. Feliz año. Camila, gracias, igualmente un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Un feliz domingo. Bueno, usted lo hemos escuchado a lo largo de las últimas semanas hablando de las implicaciones de esto y cómo se esperaba que este fuera el sentido de la decisión de la Corte, pero ya cuando entonces se suspende el decreto de manera provisional, esto en la práctica, en lo que tiene que ver con los impuestos que ya estaban pagando muchos sectores, ¿qué pasa con eso, doctor Mejía? Sí, María Camila, mire, como ustedes lo estaban mencionando, hay, digamos, dos tipos de impuestos que de alguna manera tienen implicaciones frente a esa posibilidad de evolución. Los primeros son los impuestos indirectos relacionados especialmente con el tema del IVA, como ustedes lo mencionaban, por ejemplo, el IVA a los licores, al tabaco. Ese tipo de impuestos infortunadamente no se pueden devolver una vez se han cobrado. ¿Por qué? Porque la DIAN no puede registrar qué persona pagó ese impuesto, digamos. A veces hay una factura electrónica, pero no necesariamente, a veces se paga con efectivo. Entonces los impuestos indirectos como el IVA realmente, pues ahí esos impuestos no se pueden devolver. ¿Qué impuestos sí se pueden devolver? Los impuestos directos, como por ejemplo la sobretasa del impuesto de renta al sector financiero. Si hubo un pago, una retención de esa sobretasa, pues la DIAN sabe exactamente cuánto pagó el contribuyente y quién es, digamos, ese contribuyente, y por supuesto se podría devolver. Y esa discusión entonces sobre los impuestos indirectos y el hecho de que no se puedan devolver, yo creo que jugó un rol muy importante en la decisión de la Corte Constitucional, porque hay un daño irreparable si es que la Corte llegase a declarar inexequible la emergencia que hizo el gobierno nacional. Parar el recaudo, que pues algo que está todavía en estudio allí en la Corte Constitucional. Doctor Mejía, déjeme preguntarle sobre las finanzas públicas del gobierno nacional. Esperaban recaudar 11 billones de pesos con los decretos de la emergencia económica. ¿Cómo puede otra vez cuadrar el Excel, como se dice popularmente, el gobierno nacional con estos 11 billones que va a dejar de percibir? Mire, es un punto muy importante porque realmente los 11 billones de pesos no generan una pérdida grande para el gobierno nacional en materia del presupuesto. Y recordemos las cifras. El presupuesto de este año es de 546.9 billones de pesos. Luego 11 billones de recaudo, que es lo que implicaría esta emergencia económica, representa apenas el 2% del presupuesto. Así que esto no va a generar ningún hecho grave desde el punto de vista de la sostenibilidad del gasto, como lo argumentaba el gobierno nacional, y creo yo que también ese elemento, digamos, las dudas sobre la justificación del gobierno es también lo que llevó a la Corte a esta suspensión provisional. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues mire, por ejemplo, el año pasado el gobierno tuvo una subejecución del presupuesto de inversión cercana a los 19 billones de pesos. Si el gobierno se enfoca este año en poder ejecutar de manera razonable el presupuesto, ahí podría acomodar esos 11 billones adicionales sin ninguna otra medida tributaria. Así que ratifico, el tamaño del problema no es desde el punto de vista del recaudo que se pierde, porque es apenas el 2% del presupuesto. El tema de fondo sigue siendo que se tome. Exactamente, es qué tipo de medidas se van a tomar y que el gasto público pues está en niveles que son insostenibles. Colombia tiene que apretarse el cinturón, pero no a través de este tipo de medidas coyunturales. Sí, yo le quiero preguntar, lo quiero meter en ese tema de la polémica en redes sociales por las declaraciones aquí en Blue Radio de la directora de planeación, cuando pues le dijo a nuestra colega Camila Zuluaga que el tema del aumento en gasto público era por el aumento del salario mínimo de los soldados, también del gasto en educación y también del pago de esos mismos salarios y de otros beneficios al personal de la salud. Ese análisis que hace puntualmente la directora de la cabeza de planeación, ¿cómo le parece, doctor Mejía, cuando no se reconoce, por ejemplo, el tema de lo que usted acaba de decir, un aumento desmedido en gastos de funcionamiento que no tienen que ver puntualmente con esos aumentos? Así es, María Camila. Mire, cuando uno revisa las cifras actuales de gasto público frente a lo que teníamos antes de la pandemia,
realmente se ve un aumento muy grande de rubros relacionados con temas como, por ejemplo, el aumento en el gasto de la nómina. En este gobierno ha subido más o menos 1,5 puntos del PIB. Estamos hablando de alrededor de 24 billones frente a lo que era el gasto previo de la pandemia. También ha habido un aumento muy importante del gasto en pensiones. Infortunadamente, a pesar de la reforma que recordemos no es tan firme, Colombia ha tenido que pagar cada vez más gastos en pensiones. El gasto en educación y el gasto en salud también han subido, así que no es un único factor. Y además diría yo, tampoco es exclusivo de este gobierno. Realmente, después de la pandemia, Colombia subió su gasto y no lo volvió a retornar a los niveles previos. Así que es un problema estructural que indudablemente creo yo va a ser el primer reto que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, cómo apretarse el cinturón y cómo reducir ese gasto público. Mire que en ese recorte del gasto, doctor Mejía, hoy la portada del Tiempo, los dos titulares entran en una contradicción tan tremenda. Muy llamativo, exacto. El Grande dice: presidente anuncia recorte del gasto por 16 billones de pesos. Y al lado aparece otro artículo que dice: en solo 30 días, gobierno Petro vinculó a más de 9.000 contratistas, que es lo que muchos le han cuestionado al gobierno nacional, como también el manejo, por ejemplo, de las sedes diplomáticas, ¿no? Así es, mire, y eso habla de una falta de coherencia desde el punto de vista de la política económica, porque si la argumentación del gobierno es que estamos en una situación muy grave en materia fiscal y que requiere de una declaratoria de emergencia económica para tomar medidas tributarias sin pasar por el Congreso, pues no tiene una justificación que se continúe ampliando la nómina estatal, por un lado, y por otro lado que el gobierno haya decidido subir el salario mínimo en 23% con los impactos que esto va a tener en materia fiscal para el propio gobierno. Entonces, esa ausencia de coherencia también va a jugarle en contra, creo yo, al gobierno en esta discusión de la declaratoria de emergencia. Pero ustedes tienen toda la razón. Si el país tiene una situación fiscal grave, si tiene un gasto desbordado que no puede financiar, pues lo que hay que hacer es tomar medidas que permitan gradualmente retornar a los niveles razonables de gasto público y de déficit fiscal. Claro, y ahí, doctor Mejía, está el otro tema que es el del endeudamiento. Todo este panorama requiere de medidas de choque que no solo son lo que usted anuncia del tema del recorte, sino también un tema de manejo de pago de la deuda y de adquisición de bonos más responsable, ¿no? A esa mirada también va a tener un impacto muy grande sobre el cumplimiento de la regla fiscal este año. Así es, porque mire, realmente cuando los economistas hablamos de déficit fiscal, nos estamos refiriendo simplemente a la diferencia entre el gasto que hace el gobierno y los ingresos que recibe, que básicamente son los impuestos. ¿Cómo financia un gobierno ese gasto adicional por encima de los ingresos? A través de la deuda. Y el problema es que hemos tenido pues unos últimos años, prácticamente 3 o 4, con déficits muy altos. Eso implica entonces que el endeudamiento es grande y eso genera un aumento justamente de esos niveles de deuda pública que este año van a cerrar probablemente cercanos a casi el 60% del PIB. Colombia tenía una deuda antes de la pandemia cercana al 35% del PIB, es decir, estamos ya a niveles que prácticamente duplican los de la prepandemia. Y ese va a ser otro reto importante para el próximo gobierno. No es solamente, como usted bien lo menciona, cómo recortar el gasto, sino cómo tratar también de mejorar ese perfil de la deuda, tasas de interés más bajas que están apretando fuertemente la caja de la nación. Es Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Doctor Mejía, pues le agradecemos mucho su análisis precisamente sobre este tema tan coyuntural y esperar cuál será la decisión de fondo entonces que tome la Corte Constitucional del decreto de emergencia económica. Gracias, doctor Mejía. Como siempre, un gran placer, un saludo muy especial y un feliz domingo para todos. Esto es Sala de Prensa Blue. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos. Aquí en Blue Radio le contamos las preguntas más raras que le hacen los colombianos a Google. En primer lugar, ¿cómo saber si mi gato me odia? Y en segundo lugar, ¿los dinosaurios tienen ombligo? En Blue le ponemos cara a la radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo!
Gracias por hacernos la número 1. Blue. 11:23 en Noticias Internacionales, nuestra compañera Andreina Solórzano nos trae una fascinante crónica sobre un tema que llama mucho la atención y que tuvo un desarrollo importante esta semana, y es la diplomacia de los pandas. Esta estrategia de poder blando de China que utiliza el préstamo de estos animales gigantescos a zoológicos extranjeros para fortalecer lazos políticos. Puntualmente esta semana se dio en sentido contrario con el envío de los últimos 2 pandas de Japón a China en medio del enfriamiento de sus relaciones. Andreina. Esta semana Japón se despidió de sus últimos osos pandas gigantes. No fue una despedida cualquiera. Hubo filas enormes, lágrimas, cartas, flores y una sensación compartida de pérdida. Así los describió una mujer residente de Tokio. Realmente me sanaron y aprecié mucho verlos crecer. Para mí son como mis propios hijos y siempre los he amado profundamente. El zoológico Ueno, en Tokio, su lugar de nacimiento y hogar en los últimos 4 años y medio, implementó un sistema de lotería para asignar entradas a los visitantes interesados en despedirse de los gemelos Lei Lei y Xiao Xiao, debido a la avasallante demanda. 4.400 personas pudieron verlos el pasado domingo por última vez. Los que no pudieron se las arreglaron para hacer su propia despedida, como Akiko Kawakami, de 49 años, quien a pesar de no haber resultado ganadora de los tiquetes, fue con su hijo al zoológico el día en que se los llevaron. Hoy no me tocó la lotería para ver a los pandas, así que no podré verlos en persona. Pero después de ver entrevistas en televisión de personas que decían que aunque hubieran perdido la lotería, querían respirar el mismo aire que los pandas el último día, tuve una sensación similar. Así que vine hoy porque yo también quería respirar el mismo aire que los pandas. Aferrados a osos de peluche con su imagen, así, intensa fue la despedida del par de blanquinegros. Es la primera vez en 50 años que Japón se queda sin ningún panda. Y no es casualidad que coincida con el enfriamiento de las relaciones entre Pekín y Tokio. Les explico. Los pandas que vivían en Japón estaban allí bajo acuerdos de préstamo, así como todos los pandas del mundo que pertenecen a China. Los cede a través de contratos que en promedio duran 10 años y que incluyen pagos millonarios anuales y establecen algo clave: los pandas siempre regresan. Para China, ellos son más que una especie en conservación, son verdaderos embajadores. La llamada diplomacia de los pandas, aplicada por Pekín desde la Segunda Guerra Mundial, es una herramienta de política exterior del régimen comunista que bien conoce la excepcional acogida de estos gigantes. 11:26, ya regresamos con este informe sobre la diplomacia de los pandas. Juan Camilo, ¿qué tal? Y además que eso marca también y uno dimensiona la importancia que tiene este animal para esos países asiáticos. Exactamente, son sagrados. Por los antecedentes que tienen, son animales en muchos países en vías de extinción y por eso los cuidan como los cuidan. Y mire también el apego que tiene la gente, como la gente valora la presencia de los animales. El nacimiento de un panda es noticia. Exactamente, sí. Y de hecho es noticia mundial. A nivel mundial, nosotros la replicamos aquí. Y bueno, para cerrar el tema de la diplomacia de los pandas, Andreina nos contaba muy bien cómo desde 1984 estos préstamos actúan como gestos de buena voluntad, que a menudo premian relaciones diplomáticas favorables, aunque los pandas siguen siendo de propiedad china. Eso fue lo que pasó, que como son de propiedad china, ya Japón, en medio de estas tensiones diplomáticas, devolvió los últimos 2, que son esos gigantes que acabamos de ver, los gigantes blanco y negro. Es un tema fascinante para la diplomacia internacional, esa crónica de Andreina Solórzano, pero también vamos con más temas internacionales, con Andreina, con tema Venezuela, muy coyuntural, María Camila. El tema de la chama, puntualmente. Porque el chavismo, a raíz de, recordemos lo que ha pasado con Maduro, Delcy Rodríguez allí en el poder, ha ido reacomodando sus fichas, tanto en las Fuerzas Armadas como en las fuerzas políticas. Y Andreina habló precisamente de este tema con la muy reconocida periodista venezolana Sebastiana Barraez. Andreina. En Sala de Prensa Blue seguimos intentando desentrañar la compleja realidad que vive Venezuela
en estos días aciagos de tanta incertidumbre. Y para hablar un poco de lo que está sucediendo al interior de una fuerza fundamental dentro de este juego de tronos en que se ha convertido Venezuela, es la Fuerza Armada Nacional, vamos a hablar con Sebastiana Barraez. Ella es periodista venezolana, es experta en análisis de la fuente militar, del sector militar y de frontera. Sebastiana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Andreina, gracias a la audiencia. ¿Cómo queda la moral de las Fuerzas Armadas en Venezuela después de la extracción de Nicolás Maduro? ¿Qué le cuentan sus fuentes? Bueno, es lo más difícil que ha tenido que afrontar la institución armada y, por supuesto, eso ha conllevado a una bajísima moral en la institución. Es quizás lo más significativo que le ha ocurrido a la Fuerza Armada, yo creo que en 2 siglos. Estamos hablando en dimensiones muy altas, primero porque ha ocurrido lo inimaginable, que una fuerza extranjera lograra entrar a territorio venezolano, haya logrado penetrar el centro de poder principal del país, es decir, la capital, Caracas, pero además porque logra llevarse a Nicolás Maduro del corazón militar de la Fuerza Armada, que es el Fuerte Tiuna. ¿Y qué pasó con el escudo aéreo ruso, con los misiles rusos? ¿Es problema de flecha o de indio? Bueno, yo creo que es de los dos, porque fíjese, por una parte Venezuela había adquirido hace tiempo equipamiento militar no solamente ruso, sino chino. Uh-huh. Y si bien es cierto que hay cuestionamientos sobre ese material, sobre todo porque el año pasado, a finales del año pasado hubo mucho ruido de lo que estaba ocurriendo con la corrupción del armamento militar en China, pero además porque en el caso de Rusia, pues no es nuevo el hecho de que Rusia pues muchas veces vende equipo no precisamente de última tecnología, pero, y esto es importante resaltarlo, en el caso de los misiles IGLAS, que no son precisamente cualquier cosa, estamos hablando de unos misiles letales, sobre todo por lo que significa para el derribo de aeronaves. Ahora, ¿qué no funcionó? Bueno, yo creo que por una parte hubo problemas con los equipos, por ejemplo, en el caso de los radares chinos, pero por otro lado también hubo una inacción de la Fuerza Armada. Y esto es lo más grave que ha ocurrido, porque uno pudiese decir, sí, el equipo no funcionó. Ay, ¿qué pasó con el recurso humano? ¿Por qué finalmente terminan falleciendo solo muchachos muy jóvenes que estaban de guardia en unas instalaciones militares del Fuerte Tiuna? Es decir, ¿dónde estaba todo el generalato, todo el almirantazgo, toda la oficialidad que tiene la institución armada, todos esos jefes castrenses en los búnkeres? Es decir, ¿en dónde se encontraban? Porque esa explicación todavía no se la han dado al pueblo venezolano. Y creo que lo que hizo la Fuerza Armada, dándole un reconocimiento a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quien reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada, no es más que el arrodillarse ante esta posibilidad que tiene Delcy Eloína de poder demostrar que la Fuerza Armada resultó siendo un enorme parapeto sin funcionamiento, sin poder, sin fuerza, sin comando. Y por supuesto, pues guindan las cabezas de más de uno en toda la estructura militar de la institución castrense. De varios de los puntos que usted está hablando, ahorita vamos a ahondar, pero usted nos dice que dónde estaba el generalato. Esto lo que podría indicar es que había algún tipo de connivencia, de ayuda, de colaboración. ¿Esa puede ser una lectura de parte de la Fuerza Armada con la acción de los Estados Unidos? Claro, de hecho, uno de los mayores obstáculos que tiene en estos momentos Delcy Eloína es cómo enfrentar
los gritos de traición que hay al interior de la Fuerza Armada y del Partido Socialista Unido de Venezuela y del régimen venezolano. Porque no hay ninguna explicación lógica de por qué no hubo actuación real de la Fuerza Armada, ni siquiera en el corredor de seguridad que estaba planteado entre La Guaira y Caracas, que se supone que iba a ser el escudo protector de Caracas. O sea, ¿y por qué no hubo ninguna reacción? ¿Cómo es que Estados Unidos logró abrir un corredor para entrar a territorio venezolano, extraer a Nicolás Maduro e incluso en el camino pues aprovecharon y se llevaron, le quitaron la vida a los anillos de seguridad de Nicolás Maduro? Es decir, eso no tiene ninguna explicación razonable, por muy que Estados Unidos pretenda vender la idea de que tienen armas tecnológicas misteriosas y secretas que lograron un objetivo como este. Hubo complicidad no solamente en la Fuerza Armada, sino del alto gobierno en Venezuela. Sebastiana, usted ahora mencionaba algo que sucedió esta semana, y es que a Delcy Rodríguez se le reconoció formalmente con un acto protocolario como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Le juraron lealtad y subordinación. ¿Cuál ha sido la relación histórica de Delcy Rodríguez con el componente militar? Ninguno. Delcy Eloína no solamente que es una desconocida realmente para el mundo militar, sino que además no tiene ningún tipo de simpatía, de liderazgo, de ascendencia en la Fuerza Armada. Y por eso tienen que hacer un acto como ese, tratando de demostrar que la Fuerza Armada, que no es la Fuerza Armada realmente, es la estructura cupular de la institución castrense, la misma que no defendió a Nicolás Maduro, que ahora dice que le jura lealtad a Delcy Eloína. Esta no es más que otra puesta en escena para tratar de decirle tanto a las fuerzas militares como policiales, y digo en este caso policiales porque incluyen a Diosdado Cabello, que no tenía nada que hacer en condiciones reales en un evento como ese, pero incluyen a Diosdado Cabello porque necesitan demostrarle a la Fuerza Armada, necesitan demostrar al país, necesitan decirle al mundo que Delcy Eloína tiene un respaldo militar y policial que en términos reales no tiene. Usted habla de algo importante, porque este es un poder que como se conoce, cada quien ha tenido su parcela, ¿no?, de poder en este madurismo, chavismo-madurismo. Es un monstruo de varias cabezas. En algún momento las cabezas eran Nicolás Maduro Concilia, estaban los hermanos Rodríguez, estaba Diosdado Cabello, estaba Tarek El Aissam, estaba Vladimir Padrino, no sé si ahí podría entrar también Tarek William Saab. Son como varias parcelas de poder. En este momento ya fueron descabezados algunos de ellos. Primero Tarek El Aissam, que se encuentra en la cárcel, lo traicionaron el mismo grupo de poder, lo traicionó. Luego Nicolás Maduro y Cilia Flores también salen del juego. ¿Cómo se están reacomodando estas piezas? Vamos a empezar hablando persona por persona. Hablemos de Diosdado Cabello. ¿Qué está haciendo hoy Diosdado Cabello? ¿Cuál es el papel de Diosdado Cabello y qué representa para el poder de los Rodríguez? A ver, Diosdado Cabello, que siempre ha ambicionado el poder, incluso desde antes de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello siempre figuró como si fuera el número 2 del poder. Cuando Tarek El Aissam era una figura clave en esa camarilla que controlaba el poder en Venezuela, se ponen de acuerdo los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello para eliminar a Tarek El Aissam y terminan eliminándolo. En este caso, Tarek William Saab no tiene ningún poder ni cuenta realmente con poder. El general Padrino tampoco tenía un poder per se. El poder del general Padrino en la Fuerza Armada era el que estaba alineado con el grupo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Qué es lo que queda una vez que descabeza a Tarek William Saab y ahora a Nicolás Maduro? Bueno, quedan los dos grupos. Queda Jorge de Jesús Rodríguez con Delcy Eloína Rodríguez Gómez y
Diosdado Cabello. ¿Qué sucede? Que una vez que Estados Unidos le da el respaldo a Delcy para que ella quede en este proceso temporal o transitorio en el poder, Diosdado Cabello se reagrupa con aquellos sectores de la Fuerza Armada, muchos de ellos que han manifestado abiertamente sospechas por lo que ocurrió el 3 de enero, que han expresado molestias en la institución armada, pero también con sectores llamados colectivos, que son civiles armados. Hace concentraciones de grupos en diferentes partes con el cuento de que están respaldando el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Logra aglutinar en determinados sitios o concentrar en determinados sitios armamento que ya habían repartido desde el año pasado para supuestamente enfrentar lo que se llamaba la operación Lanza del Sur de los Estados Unidos. Y este poderío que demuestra Diosdado Cabello, que tiene además penetración en sectores colectivos, pues obliga a los Rodríguez a tener que llamarlo a compartir el poder. Y lo hace. Se ha evidenciado claramente cuando Diosdado Cabello aparece junto con los Rodríguez, difunden una fotografía allí en el Palacio de Miraflores, demostrando que están gobernando juntos. Pero aún así, Diosdado Cabello no desarma a sus grupos, siguen la relación. Y en este evento donde la Fuerza Armada reconoce a Delcy Eloína como comandante en jefe encargada de la Fuerza Armada, y aparece Diosdado Cabello Rondón leyendo un comunicado allí, leyendo unas palabras. La gran pregunta es ¿por qué Diosdado Cabello aparece ahí? Bueno, porque necesitan que una figura que podrá ser militar retirado, pero es civil en términos reales, tenga que decirle a sus subalternos que está reconociendo a Delcy Eloína Rodríguez porque él es parte ahora del poder compartido. Lo que no sabemos es hasta cuándo dure ese matrimonio mal pegado ahí. ¿Y usted cómo leyó entonces los cambios de mandos militares regionales y en las bases aéreas que hizo Delcy Rodríguez hace un tiempo? ¿Es una manera de intentar quitarle un poco ese poder a Diosdado Cabello o es dándole gusto a Diosdado Cabello? ¿Cómo esos cambios usted cómo los califica? No, esos cambios precisamente es el reacomodo de Diosdado Cabello en el poder, porque le dan cupo a figuras de Diosdado Cabello, y si bien es cierto a otros, digamos que imagino que aquí lo que quedó clarísimo y demostrado era que ya existía una lista de militares que iban a ocupar cargos de comando en la Fuerza Armada. Por eso es que casualmente eleva el ruido de cómo es posible que en apenas 2 semanas después de haberse llevado a Nicolás Maduro, cuando no se sabía quién era quién en la Fuerza Armada, cuando no se sabe quién ha traicionado, quién no, quién ha ejercido alguna actividad o no de conspiración interna, pues ya los Rodríguez ya tenían preparado la lista de militares para ocupar cargos, sobre todo en el caso de las zonas operativas de defensa integral, donde colocan a 12 nuevos comandantes. Y además de las 8 regiones de defensa integral, cambian a 2 de ellos, uno de ellos clave, que es el que estaba en la zona de los Andes, en la zona fronteriza con Colombia. Y digo que esto demuestra que ya había algo preparado, porque es imposible que en 2 semanas, apenas todavía caliente sobre lo que había ocurrido, haya logrado hacer estos cambios acelerados. Y aquí no está excluyendo en esos cambios al jefe él es el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, el CODAI, que era el general José Luis Tremont Jiménez. Este oficial fue el primero que cambian, pero además porque es donde recae una sospecha principal, porque ninguno de los recursos aeroespaciales funcionó. Nada, o sea,
cómo es que ninguno de los equipos militares, ni los aviones, ni esos rápidos Sukhoi que tiene Venezuela, nada funcionó, nada se activó, lo que hace presumir que hubo un alto nivel de complicidad o de participación de altos funcionarios de la Fuerza Armada. Para usted, Delcy Rodríguez, ¿sí tenía conocimiento y sí estaba colaborando o no? Mira, yo creo que los Rodríguez sí tenían previo conocimiento. Es decir, a medida que ha pasado el tiempo, todo evidencia que sí lo sabían y que incluso ellos dejaron supuestamente filtrar, o se le filtró un sonido donde Delcy Eloína está diciendo que fueron obligados por Estados Unidos, que les dio 15 minutos después que se llevaron a Nicolás Maduro para que ellos decidieran colaborar con los Estados Unidos. Este sonido, cuando lo filtran, es porque evidencia que ya hay demasiado ruido en la institución armada y en el gobierno de que hubo una traición y que la gente pues no es tonta, empieza a reflexionar y a explicarse ciertas cosas y por eso proceden incluso a desplazar a algunas personas rápidamente para tratar de acallar o de silenciar lo que está ocurriendo. Y últimamente han detenido a varios oficiales, algunos activos y otros retirados, acusándolos o señalándolos o bajo sospecha de que estaban participando en lo que ocurrió el 3 de enero. Y esto va a traer consecuencias en la Fuerza Armada, porque el problema es que si bien es cierto algún militar de bajo rango, bajo nivel pudiera estar participando, ¿qué sucedió con los altos mandos de la institución armada? ¿Por qué no hubo una orden clara y precisa para por lo menos enfrentar o contrarrestar toda esta movilización que hizo Estados Unidos, que de paso tampoco fue que duró unos segundos? La gente en Caracas evidencia que durante mucho tiempo sobrevolaron una gran cantidad de aeronaves. Nada ocurrió frente a esas aeronaves. O sea, lo que indica que sin duda hubo complicidad e inacción por parte de la Fuerza Armada. Sebastián, esta semana también informes de inteligencia que fueron revelados por la agencia Reuters indican que habría altos funcionarios de la administración Trump que tienen serias dudas sobre la real cooperación que va a tener Delcy Rodríguez con las autoridades estadounidenses en un requerimiento muy importante que le han hecho, y es que corte los lazos con los enemigos de Estados Unidos, léase China, Irán, Rusia y Cuba. ¿Qué tanto puede Delcy Rodríguez responder a Estados Unidos con ese requerimiento? ¿Qué tanto puede ella deshacer esas alianzas? Bueno, esa es una gran pregunta porque resulta que Nicolás Maduro, así como no gobernaba solo, es decir, gobernaba con un grupo, y ese grupo era una camarilla que estaba en el poder, donde participaban varios, también es cierto que tenía alianzas, esa camarilla, con fuerzas de diferentes países, cada uno de esos que usted mencionó, y que uno se pregunta si están dispuestos a querer abandonar esas alianzas o esos acuerdos que tenían y perder los beneficios que recibían de estar relacionados con Venezuela y dejar a Delcy Eloína actuar tranquilamente con los Estados Unidos. Mire, yo no sé hasta qué extremo Irán, por ejemplo, en particular, y quizás yo no digo tanto China, que al fin y al cabo tiene intereses más económicos que otra cosa, pero sí creo que en la relación con Irán y con Cuba había una relación que iba más allá de los acuerdos económicos que existían. ¿Qué tan metidos están los cubanos en las Fuerzas Armadas de Venezuela? Muchísimo. Los cubanos, porque Cuba es el país que más injerencia tuvo desde el principio en Venezuela. Una de las grandes desgracias del gobierno venezolano desde la llegada de Hugo Chávez fue la gran penetración que lograron hacer los Castro en Venezuela, primero con excusas como
la colaboración con médicos, la colaboración con entrenadores deportivos y mucha gente, muchos militares metidos en inteligencia e incluso en lo que quedó claramente demostrado con la extracción de Nicolás Maduro, en los anillos principales de seguridad de Nicolás Maduro. Es más, uno pudiera asumir que si esto fue circunstancial lo de Maduro, si realmente ocurrió tal cual Estados Unidos ha revelado, pues obviamente a quien primero tenían que eliminar era a los anillos de seguridad de Nicolás Maduro, porque la extracción de Maduro de territorio venezolano significaba un gran riesgo incluso para Cuba. Entonces, yo creo que Nicolás Maduro recibía protección, pero a su vez estaba amenazado por los cubanos. Así que, claro, la presencia de los cubanos ha sido muy fuerte en Venezuela, en muchos sectores, porque además Hugo Chávez pues les abrió las puertas incluso de todo lo que tiene que ver con el registro de venezolanos y de extranjeros que aparece como venezolanos en las datas de los servicios de migración. Sebastiana Barrades, ha sido un gusto hablar con usted y entender un poquito más a fondo las entrañas de esta situación tan compleja que vive Venezuela ahora. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Esto es Sala de Prensa Blue.